Seguimos en Estación Podcast, gracias a todos los que os habéis incorporado y a los que seguís. Vamos a continuar ahora con una conversación con Javier Piñol de Spotify y Carlos Galán. Para ellos les pedimos que le deis un fuerte aplauso y vamos a comenzar con ellos. Mirad a ver si conozco a alguien. ¡Opra! ¿Cómo estás? Ostras, qué ilusión verte. Luego hablamos. Oye, fenomenal. Hola. Hola. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo formato que estrenamos dentro de esta segunda edición de Estación Podcast. Un espacio para dar la voz a los que están detrás de la difusión, comunicación o producción de contenidos sonoros y que colaboran activamente en el desarrollo y reafirmación del sector del podcasting. Aunque lo anunciamos como, hablábamos ahora, una conversación con, lo rebautizamos hoy con el redundante podcast de Estación Podcast o algo así. Bonito. Quienes conocéis mi trabajo con simpatía por la industria musical, el podcast que llevo haciendo ya unos años, sabéis de mi querencia, ¿no?, por la reivindicación de los players que trabajan y apuestan por el desarrollo de los artistas desde el backstage de los escenarios, despachos o estudios. Y así que me siento cómodo afrontando esta nueva aventura que inauguramos hoy, abordando el mundo de la comunicación en un formato tan apasionante como es el podcast. Y había que arrancar a lo grande y con un grande, y ahí lo tuve claro. La ejemplificación del sí se puede, del desarrollo profesional sin límites que le ha llevado, en este caso, a encabezar una de las ramas de la que quizás sea la plataforma de distribución de contenidos de audio más importante y poderosa del planeta Tierra, Spotify. Un placer, pues, dar la bienvenida hoy en un sitio como la Casa de América a Javier Piñol, Global Head of Markets for Talk Content de Spotify. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Qué bien suena ese título, ¿no? Joder, sí. Me encanta echar. Eso tenía que leerlo sí o sí, o sea, era absolutamente imposible. Nos ha costado, a mí también me cuesta, ¿eh? Bueno, buenos días, buenas tardes. Me hace mucha ilusión estar aquí. Mucha, porque además reconozco un montón de caras, de Stone Age caras, del principio del podcasting, que todavía seguimos. Así que es fenomenal. Y es un placer para mí, te lo he dicho antes y lo quiero decir delante de todo el mundo, hablar contigo. Porque ya, para mí, tú eres el que revolucionó la industria de la música indie en los 90, fuiste el referente para muchos de nosotros que queríamos ser como aquellas bandas del Generation Next y de repente ahora estás haciendo lo mismo con el podcast. Así que estoy encantado y honrado de poder hablar contigo. Ya lo hablamos en su momento, ya sabes que la primera vez que tuvimos oportunidad de hablar en persona dijiste unas palabras que aquí tengo a mi mujer que es testigo que me emociona, me emocionó absolutamente. Un placer. Ese reconocimiento hiciste sobre todo porque, bueno, en casa hemos hablado mucho de ti, pues cómo es eso, pues mira, al final este tío lo que ha conseguido. Así que nada, vamos a dejar de lanzarnos flores y vamos un poco al como quieras. esto, ¿vale? Bueno, luego seguimos si quieres. Eso es, sí. Bueno, vamos a hacer un poco para situar un poco a la gente, un poco de ejercicio biográfico. Háblanos de Javier Piñol hasta que arrancas la aventura americana, si no me equivoco, en 2012. Wow. Bueno, como te he dicho, yo siempre quise ser músico y conseguí serlo. Yo recuerdo que estuve tres años con una banda de los 80 de Madrid, de Galicia, que se llamaba Cómplices. Y a través de alguien de la disquera en aquella época acabo haciendo música para comerciales y a través de eso acabo, por una extraña razón, como director musical en Mediapro en Barcelona en el lanzamiento de La Sexta.
Y inmediatamente después pasé a un canal que se llamaba Gol Televisión, que no sé si existe todavía aquí en España. Y a partir de ahí ya Empieza la aventura americana. Empieza la aventura americana porque no soporta, llega la crisis del 2008 y había un momento en el que yo estaba bien, pero el resto de mi entorno no. Y para mí fue muy duro no poder celebrar mis éxitos porque ellos estaban pasándolo muy mal. Y de aquel momento decido que me apetecía irme a los Estados Unidos, que es donde la mayoría del contenido que he consumido, ya sea musical o incluso los autores que más me gustan, clásicos, pues, y me salió la oportunidad de irme a Miami a dirigir el departamento musical de un canal que estábamos abriendo allí, que era beIN Sports, o beIN creo que se llama aquí. Sí, bueno. Y 3 años después ya estaba bastante hasta las pelotas de ver gente jugando a fútbol y poniendo música, me costaba mucho. Hicimos Y llegas ya a Miami con la oferta de sí, ese es que en canal, Estados Unidos solo puedes entrar si una empresa te reclama, ¿no? Vale. Y la verdad es que fue lo único que encontré, tengo que ser tremendamente honesto con eso. Lo busqué, di 4 voces y en aquel momento sentía la necesidad de irme y me fui, no había ningún problema. Y aterrizo en mi primera vez en Miami, en una ciudad que, obviamente, no sé si habéis estado en Miami, pero no es el Estados Unidos que uno espera de las urbanizaciones y el demás, es otra cosa, y aquello me atrapa, me atrapa. Esa diversidad, eso dar por hecho que el español es un poco parecido a lo que yo siento en Cataluña, en el sentido de que el catalán y el español conviven tranquilamente, pues ahí el español y el inglés conviven tranquilamente y no se preguntan ese tipo de convivencia, me atrapa. Pero a los 3 años hacemos una activación, a todo esto beIN Sports, que era de propiedad catarí, de los jeques de Qatar, cuando me traen, me ofrecen como un favor para ellos, pero que yo me beneficié tremendamente de ir a Berkeley, a Boston, a estudiar Business of Music, un MBA, y allí conozco muchas personas, ¿no? Y allí de repente entro en una comunidad creativa que no había vivido antes en España. Aquí en España el negocio de la música es un negocio, pues es más pequeño, tú lo sabes, ¿no? Al final acabamos viéndonos todos y sabemos quién tiene talento, pero allí era todo el mundo, todo el rato, tenía más talento que yo, en absolutamente todo, ¿no? Y hice muchos amigos allí y más adelante hicimos una activación con Berkeley, MIT, Harvard, que nos fue muy bien, y de ahí me contrató una agencia bastante grande estadounidense para llevar un cliente que ellos tenían que era de música, era una aplicación, no sé si existe todavía, se llama Vértigo, que era una aplicación de música que cumplía 2 funciones. Era agregador de todos los servicios, es decir, si tú tenías playlists en Spotify o SoundCloud o lo que fuera, te tenías bajo un mismo interface, y luego podías hacer broadcast, es decir, la gente podía engancharse a lo que tú estabas escuchando, ¿no? Y a mí eso me parecía la hostia. Luego me pasaron a Los Ángeles y hice un programa de televisión que ahí aprendí mi primera lección, que ha sido tremendamente valuosa en Spotify, que lo pagué de mi bolsillo. Bueno. Y esa es la primera lección. Nunca pagues el contenido de tu bolsillo. Porque me arruiné, porque lo vendía a un canal de televisión en New York, salió Trump cortó el funding, me devolvieron la IP y dije, sí, esto lo puedo vender, me voy a Los Ángeles. Y bueno, pues no pudo ser, ¿no? Y a una de las personas a las que le enseñé el contenido fue a Courtney Holt, que era el anterior jefe de contenido de Spotify. Una persona de las más inteligentes que conocí en mi vida y para mí una persona que amarías conocer, tú personalmente, un mentor inteligente, visionario, súper trabajador. Y un día me llamó y me dijo, oye, yo este programa no lo veo, claro, pero ¿tú sabes lo que es un podcast? Y yo, claro, emigrante, pues bueno, que es el Francino de la SER, que lo escucho para levantarme, y el Baste de las mañanas tal, pero hasta ahí llega mi conocimiento. Y entonces, estamos hablando del 2018, ¿no? 17 finales. Ah, bueno, me has dicho antes fuera de micro, además, que tardaste meses en dar el paso, ¿no? Es correcto. Sí. Y en 2018, enero, me uní a Spotify. Al principio mi rol era, a falta de una mejor creatividad en el mundo de los business titles, era partner manager y productor o algo así era. Pero básicamente la manager que tuve hasta hace poco, que es tremenda amiga, que igual conoces, Mia Nigren, que trabajaba en Universal, muchísimo, es un espectáculo de señora, espectáculo de mujer. Me dijo, mira, yo no sé nada de esto, tenemos que convertirnos en los referentes y por encima de todo tenemos que ayudar a la comunidad creativa de Latinoamérica a desarrollar este formato en el que Daniel cree que tal. Bueno, tengo que hacer un apartado porque reivindicar la figura de Mia Nigren, porque bueno, fue la persona que aquí vino hablando de todo el
la revolución digital cuando a todos nos parecía absolutamente Con los chino. politonos. O sea, los politonos y tal, pero vamos, de cómo hablaba de avanzada en un montón de cosas, ¿no? Una tía absolutamente, pues mira, a tu altura de referencial. Muy por encima, de mi altura, muy por encima. Y además, para mí, Mía, aparte de ser una amiga, me ha enseñado también muchas cosas en formas de liderazgo. Mía dirige los equipos, dirige los barcos de una manera en la que tú siempre sientes que eres escuchado y segundo, que tus ideas más locas tienen una función, incluso si ahora mismo no lo sabes, ¿no? Totalmente. Y ahí empezamos. Bueno, y creces en Spotify y llega el momento de tomar decisiones con los originals, ¿no? De hecho, ayer cenaste, aprovechando que estaban aquí Con las Leti chicas, Ash. Se regalan dudas, las grandes estrellas Sí. de esta edición de Estación Podcast, que me contaste que, bueno, que casi fue tu primera compra, ¿no? Como originals, tu primer encargo. Fue el primer exclusivo que hicimos en Latinoamérica. Yo recuerdo que el primer original que hicimos, porque nosotros identificábamos, ahora, originales y exclusivos. Vale. Originales significaba que nosotros habíamos entrado en el desarrollo o en el apoyo con la propiedad intelectual, y exclusivos era que nosotros cogíamos algo que ya existía y le dábamos apoyo en el backend y lo escalábamos, ¿no? Que era el caso de Se Regalan Dudas, que Era el ya caso de tenían Se Regalan su... Pero yo recuerdo que Se Regalan Dudas estaba distribuido, como la inmensísima mayoría de los podcasts, en todas las plataformas, menos en la nuestra. Porque lo creas o no, las dos grandes preguntas que yo tuve que responder más en los 2 primeros años era A, ¿qué es un podcast? Tú habrás oído esto, Javier, seguramente. Y B, ¿Spotify tiene podcast? Estas eran las 2 preguntas. Y en aquella época subíamos manualmente los podcasts, porque nosotros no teníamos ingesta de feed como teníamos con Anchor además. Es decir, tenías que llamar a Suecia, hablar con los de operaciones de AVOD y decir, oye, ¿este feed podemos encartarlo? Y yo recuerdo que cuando las conocí por primera vez, o sea, para mí fue como si te abren una ventana, una habitación que está oscura, porque no por ellas, que son brillantes haciendo eso, sino porque entendí que la primera diferencia entre un podcast y el legacy media es que el podcast considera sus oyentes una comunidad y el legacy media considera una audiencia. Y esto me lo hicieron entender ellas. Y solo con eso dije, yo tengo que trabajar con vosotros y tenemos que explorarnos y ver qué sale de aquí, ¿no? Y a raíz de eso, pues que lo pagó marketing, ese budget, no había dinero en aquella época. A raíz de ahí, otras cosas que fui entendiendo en Latinoamérica, de habla hispana sobre todo, es la interdependencia de los creadores de contenido en todo el territorio de habla hispana. Es una locura, empezando por Prisa desde España, pero también acabando con Clarín o TV Azteca en toda la región centroamericana y demás. Y esa búsqueda, por ejemplo, de exclusivas, ¿se puede, por ejemplo, asociar a lo que puede ser la imagen también de, por ejemplo, una R dentro de una compañía discográfica? Es decir, hay un momento que te dicen hay que buscar talento que ya exista, por otro lado hay que generar ese original, pero en el caso de los exclusivos es eso, de repente te planteas que tienes que salir a buscar y llegas, por ejemplo, a Se Regalan Dudas, ¿no? Era menos romántico en ese sentido desde un punto de vista de desarrollo de negocio, porque en realidad lo que queríamos era mover audiencias de otras plataformas a la nuestra. Porque nosotros sabíamos que potencialmente teníamos una experiencia de usuario más interesante, que el podcast, acuérdate, para los que seáis viejas consumidores como yo, el podcast se conectaba por proxy a través del RSS feed, entonces se colgaba muy a menudo, cuando querías volver a iniciar el podcast no sabías en qué punto estaba, era una experiencia de usuario un poco, pues bueno, no satisfactoria, ¿no? Y entonces, una de las estrategias de negocio que pensamos en aquella época era, si conseguíamos mover gente que tuviera alguna comunidad en otras tal, y las cerrábamos dentro en aquella época, no digo que esto sea válido a día de hoy, pero esa audiencia va a seguir y con una mejor experiencia de usuario se acabará quedando, ¿no? Luego esto, claro, tiene mucho matiz, porque cuando tú trabajas con creadores, los desarrollos de negocio funcionan hasta cierto punto. Al final ellos tienen vida propia, tienen aspiraciones propias, tienen su propio tono, sus propios sueños y sus propias direcciones, y ahí entonces sí que entrábamos en el desarrollo de contenido, qué podíamos hacer, nos vamos de gira, vamos a Cannes, cómo podemos crecer esto, los primeros billboards y demás. Pero al principio toda la estrategia de exclusivos era entender si podíamos mover audiencias, y la estrategia original era entender si podíamos inspirar a la comunidad de creadores diciéndoles, hey, esto es posible, ¿no? Total, pero bueno, es evidentemente una apuesta clara, pero, por ejemplo, ¿qué importancia tenían o tienen los datos recogidos
seguidores, historias, movidas, movilización, influencia sobre los mercados, a la hora de producir originals o a la hora de captar exclusivos? Es decir, ¿cuánto hay de apuesta, digamos, de apuesta creativa y cuánto hay de, oye, esto es un modelo de gente que funciona de esta manera, vamos a hacer un podcast con ellos porque pueden multiplicar su mensaje, ¿no? Es muy difícil de cuantificar. Obviamente una cosa no va sin la otra. Al final, cuando tú estás desarrollando no solo un negocio, sino un formato, todo está por hacer, ¿no? Y una de las cosas que tanto Spotify como yo en este caso teníamos claras es que era la comunidad creativa la que iba a determinar cuál era el valor de esto como formato, ¿no? Ellos siempre van, no 14 pasos por delante y al final lo único que necesitábamos nosotros era poner gasolina en esa necesidad, ¿no? Yo recuerdo muy al principio, saludamos ahora contigo, en algunos de los pitches que nos llegaban estaban no avanzados. O sea, hoy serían innovadores, hoy, 5 años después, ¿no? Al final, nuestro trabajo es apoyar a los creadores, darle todas las herramientas que puedan para acelerar ese crecimiento desde un punto de vista creativo, pero también desde un punto de vista de adopción del formato. Y la otra, nosotros ser capaces de articular un poco o moderar la dirección que toman las cosas. Pero definitivamente, ¿qué es negocio? Es imposible. Es imposible. Sí, no. Hombre, es también un poco la referencia también de otras plataformas, ¿no? También eso de utilizar pues esos datos, ¿no? Del Star System, ¿no? De esas personas, de cuánto influyen luego a la hora de encargarles un podcast, ¿no? Pero fíjate, esto es muy interesante, porque no sé si os pasa a vosotros. Yo hace ya, no es Spotify, esto soy yo, ¿eh? Ya divido los creadores de podcast en dos grandes categorías, ¿no? Que son los nativos y los turistas, que le llamo yo, ¿no? Son gente que es como tú, que escucha el formato y wow, esto tiene un montón de posibilidades, ¿no? Y ves que insiste, trate de más, y luego están los creadores de contenido de otras disciplinas que pueden eventualmente ver un potencial dentro del formato y que lo testean, ¿no? Y que ver. Los primeros han resultado ser el absoluto motor de crecimiento del formato. Absoluto. Hay sobre el 2019, creo, alguien, quiero decir quién, me dijo una vez, todos los podcasters de alguna manera son perdedores en otras disciplinas. Me dijo, ojalá te has pasado. Y bueno, cuidado. Cuidado. Porque esto creo que lo he hablado con Molo alguna vez, ¿verdad? O sea, este motor que genera el hecho de haber testeado, haber estado en la órbita del podcast y entender un formato que no penaliza, que no tienes la necesidad de capítulos, que no miras las audiencias los lunes, que te das el permiso para generar una esto es vital si ya tenías un poco la curiosidad de la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos esto? Era un poco testear, ¿eh? Todo muy nuevo, ¿eh? Claro, no sabíamos muy bien qué era, ¿eh? Claro. Y conviviendo eso que hablábamos antes, ¿no? Claro, con tú sobre todo, que también vienes de la música y bueno, de la producción musical, de la supervisión musical en MediaPro, todo esto tal. Claro, de repente convivir con la radio tradicional, ¿no? De repente, ¿cómo afrontas en ese momento decir, ostras, somos Spotify o somos una plataforma tal, pero tenemos que convivir a todos los niveles con la radio tradicional? ¿Cómo llega ese momento y cómo se afronta? Ese momento fue interesante. Sí. Hola. Ese momento fue bastante duro y yo creo que es justo decir que no fue igual en todos los mercados en los que yo tuve el honor de trabajar. Yo recuerdo muy al principio, habían algunos podcasts que rankeaban muy bien en los charts de iTunes en Latinoamérica, que eran de España, que eran de Prisa, que eran de SER. Y yo recuerdo que en aquella época hablé con, no estaba Edu en aquel entonces, estaba hablando del 18 creo, ¿no? Y hablé con el equipo de PR y dije, oye, ¿me puedes montar una reunión con Prisa? Me gustaría hablar con la serie, ¿por qué ellos están en iTunes y no están en Spotify, ¿no? Y recuerdo Miguel, que ahora está en Miami de Head de PR allí, me dijo, no, esto va a salir mal. No, porque tú sabes que la relación con las radios, las plataformas, bueno, vamos a hacerlo, porque ¿qué tienen que perder? Si al final ya están distribuyendo. Y yo recuerdo que aquí en Gran Vía vine de Miami, nos sientan, nos hacen esperar 1 hora. Luego Vicente Argudo me ha reconocido que fue adrede. Pero nos hace esperar 1 hora, entramos a hablar y tal como me siento, se sienta y me dice, bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Robarnos más? Primera, hostia. Vicente, no sé si conocéis a Vicente, pero tiene esta energía.
Digo, ¿cómo esto? Porque tal, y además ha salido un informe de ventas que decís que tal. Y me quedo así, y bueno, se ha acabado. Y aquello le chocó, porque de repente era como, no, nosotros no somos una plataforma, estás hablando con una persona. Sí. Ha venido Javier, no ha venido Spotify ahora mismo. Se ha acabado porque tal. Bueno, fuimos a cenar y ahí se acabó la discusión. Pero las radios viven, o generalmente como todos nosotros, están relativamente confortables con un status quo determinado, que es aquel en el que son tremendos creadores con un potencial tremendo, con unos recursos tremendos, y también hasta a día de hoy, tremendos controladores de la distribución, ¿no? Es una distribución que no se toca, que no se ve, que no tal, y yo entiendo que cambiar el status quo pues, en cualquier negocio, en cualquier relación, pues es complejo, ¿no? Es un, como dice mi madre, la sabia mi madre, es un sapo que te tienes que tragar. Totalmente. Pero siempre me ha sorprendido esto, siempre me ha sorprendido, porque la radio tal y como está concebida hoy, que es un formato de más de 100 años, es un formato poco agradecido para aquellos que invierten en ella, ¿no? Sí, tú tienes unos EGM que se maneja de la manera en la que se maneja, y te haces una distribución de todo el portfolio, o sea, perdón, todo el pool de dinero que hay en un given market y te basas en eso, ¿no? Pero no sé si habéis visto alguna vez un EGM, pero son poco precisos para el 2023. Además, muchas veces ganan siempre todos. Entonces, de repente coges todo el mundo ha ganado. Es correcto, es correcto. Es totalmente correcto. Entonces, yo siempre he pensado que es en el mejor de sus intereses desarrollar esta tecnología o ser co-desarrolladores de esta tecnología, ¿no? Y hay una cosa que siempre me sigue chocando, que es, ellos ven este pool de dinero en el que todos se acaban repartiendo, que es el dinero que las agencias de media o los compradores de media destinan, que se llama audio, se llama legacy media. Hay tres, no sé si sabéis cómo funciona el tema de los brands, pero las marcas tienen varios buckets de budget para marketing, y destinan unos cuantos budgets, ¿no? Y está aquel en el que estamos nosotros por el momento, que es innovación, ¿no? Que es voy a apostar en un podcast, ¿no? Y es un budget pequeñito. Está el del traditional media y luego está el digital, ¿no? O sea, que el que ponen es... A mí me sigue sorprendiendo cómo las radios rechazan optar al digital. Porque, perfecto, tienes el del audio lineal, tienes el del tal, pero existe la tecnología a través de llegar a pactos con las distribuidoras, con un nivel puedes darle un nivel de attribution a las marcas. ¿Qué está pasando ahora? Perdona, que me estoy calentando. Me estoy calentando. Ya pasó en el 2008. Siempre que hay una crisis, lo primero que pasa en las empresas es que los departamentos de marketing, los departamentos que gastan, pasan debajo de los departamentos de negocio. De repente aquel dólar que nadie miraba antes de la crisis ahora es como, ¿dónde está ese dólar? ¿Qué se ha hecho con este dólar? ¿Dónde está? ¿No? En este contexto, las marcas y los departamentos están cada vez más presionados a explicar cuál es el uso de este given investment, ¿no? Entonces, a mí me sigue sorprendiendo cómo los grandes creadores de contenido tradicionales, que son los que mejor lo hacen, luego te puedes adaptar o no a un given format, pero como renuncian a crear este pool de dinero, que es el pool de dinero que es más fácil de gastar en tiempos que tienes que demostrar mucho más el gasto, porque el nivel de detalle, de la audiencia a la que estás impactando, el nivel de impacto sobre esa audiencia, no sé. Entonces, volviendo a tu pregunta, fue difícil. Claro. Es complejo. Claro, al final, como yo lo viví de pleno, ¿no? El posicionamiento de la industria musical, ¿no? Cuando aparece primero Napster, etcétera, que en vez de ver un aliado se enfrentan frontalmente contra eso. Creo que la radio convencional también está un poco en esa postura, ¿no? No está viendo realmente un aliado. Hay ejemplos, hablábamos fuera de micro, de la BBC o de Globo en Brasil, ¿no? Que han sabido ver el negocio y han sabido aplicarlo a su know-how y tal. Pero ¿crees que quizás ese es el problema? Que realmente la radio convencional está viendo lo que puede ser un aliado, está viendo un enemigo. Esa hora de espera de Vicent es representativa, ¿no? Es uno de los retos. Definitivamente es uno de los retos. Pero puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Es complejo este paso.
de todas maneras, yo siempre pongo el ejemplo de MTV con YouTube cuando aparece YouTube, ¿no? Que los llevan a los tribunales, al principio todo por su contenido y demás, y en esos 6 años que están en la corte pierden la estela de ser trendsetters, de poder haber negociado con un leverage mucho más importante con YouTube, de haber conectado con la siguiente generación que ya no odiaba a los padres, fuck your parents, sino, y yo creo que hay muchos learnings para todos el que quiere verlos, y la prueba está en que los que lo han visto están haciendo bastante dinero. Y luego otra cosa que me sigue sorprendiendo, no hablo de nadie en concreto en España, pero hacer una aplicación, hacer una plataforma, hacer una experiencia de usuario satisfactoria es tremendamente caro. Es tremendamente... Veo que hacen así los que han trabajado en plataformas. La cantidad de recursos que las plataformas destinan a traer improvements, a traer más facilidad, a rebajar un clic tu experiencia, es insano. De verdad que yo creo que puede ser que, no lo sé esto es un dato que lo voy a dar ahí, pero que puede ser que la mitad de mis compañeros en Spotify sean ingenieros. Fácil. Entonces, me sigue sorprendiendo que todas aquellas personas que todavía, o sea, todas aquellas compañías de gas y mira que quieren entrar en esta nueva dinámica de los podcasts, entren pensando, bueno, voy a hacer mi propia plataforma. La voy a hacer y va a quedar de cojones. Y va a dar una experiencia de usuario mejor que estas otras que dedican estos cientos de millones de dólares en esto, ¿no? Me cuesta. Esto es algo que no he entendido. Eso iba ahí justo ahora, ¿no? ¿Cómo afecta a una empresa como Spotify la irrupción, ¿no? De monstruos como Amazon o como Apple, ¿no? en el mercado del contenido? ¿Cómo se diferencia Spotify de esas otras plataformas? Ya. Bueno, esas son 2 preguntas. Vale. La primera, yo creo que hay cierta celebración, ¿no? No es lo mismo empujar un formato estando... Yo recuerdo, en el 2018 estuvimos solos en Latinoamérica. En 2019, si mal no recuerdo, entra Amazon, ¿puede ser? No recuerdo. Pero cuando tú estás haciendo un desarrollo de negocio de un formato que es nuevo, contra más aliados tengas haciendo ese empuje por el formato, mucho mejor. Y luego ya entenderemos cómo la distribución de ese país se ejecuta. Con lo cual, a tu primera pregunta, nosotros lo recibimos con alegría, porque de repente no éramos nosotros solo los que poníamos billboards en las calles, ¿no? Se veía muchísimo más, y eso es un flywheel que tiene un impacto en la comunidad creadora, que además tiene un impacto en la comunidad de las marcas, que además tiene un impacto en la comunidad de la audiencia, y además ganábamos todos, ¿no? ¿Y en qué se diferencia Spotify de las demás? Pues mira, no te lo puedo decir, esto no lo sé. Lo que sí sé es que Spotify pone al creador en el centro de todas y cada una de las decisiones que tomamos. Todas. Y esto no es bullshit, porque yo soy músico y también vine un poco con él. Spotify. No, pero es genuino. Daniel cree absolutamente que el creador tiene que estar en el absoluto centro de todas nuestras decisiones. De todas. Y además, somos, de todas las que has mencionado, la única que tiene la creación, la música, y el podcast y los audiolibros ahora en el core business de lo que hacemos. Tenemos otro, no vendemos devices, no vendemos retail, no vendemos otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que los mejores recursos que tenemos, las mejores personas que encontramos, las ponemos a trabajar con el creador. No es que alguien destaca y acaba en otra división, no, les ponemos con el creador, ¿no? Y yo creo que eso tiene un impacto directo tanto en la experiencia de usuario como también en la experiencia de los creadores con Spotify, ¿no? Yo recuerdo, estaba Diego por ahí diciéndome que no sé, se fue ya. ¿Está Diego? Está aquí. Hola. ¿Todo bien? Me decía, tengo mi propio festival la semana que viene en Monterrey. ¿Esto va a ser un podcast? Esto es un host read. Esto hay que pagarlo. Y me decía, y viene Bárbara a hablar, ¿no? Bárbara es una Creator Partner Manager de Latinoamérica basada en Sao Paulo. Esto es lo que tiene Spotify, ¿no? Es, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que están necesitando? ¿Cómo podemos seguir avanzando tanto en el desarrollo de las herramientas? Eso está en el centro de lo que hacemos. Eso es lo que te puedo decir. O sea, que los mayores, las mayores oportunidades y desafíos que tiene Spotify es crecer en esas direcciones, ¿no? Tenemos un montón de desafíos, ¿no? Pero el podcasting tiene un montón de desafíos, ¿no? Hay una...
El formato en sí, el RSS Feed, es un formato complejo. Es un formato que no se piensa para distribuir en abierto, no se piensa para monetizar. No es un formato que Apple diseñó para monetizar sus iPods. Por lo cual, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es cómo podemos convencer a las marcas de que este es un formato tremendamente válido a escala. Punto número 1. Pero no Spotify, el podcast. ¿Cómo podemos convencer a las marcas que en su plan de media le quiten un poquito a Instagram, me lo invento, y lo pongan en el podcast? Que es generalmente una comunidad bastante más engaged, bastante más fiel y bastante más... ¿cómo se dice esto? Proclive a estar atenta a lo que está pasando, ¿no? Que con otros feeds. Otro de los retos que nosotros tenemos es la movilidad. Dentro de los charts, ¿cómo podemos conseguir que haya más creadores que crezcan? ¿No? Cuando miramos los top 20 de absolutamente todas las plataformas, se llevan pareciendo bastante en los últimos años. ¿Cómo podemos hacer estos charts más dinámicos? ¿Cómo podemos hacer que los buenos creadores acaben en las orejas de las audiencias que ellos necesitan, que ellos están más cerca de? ¿No? Es otro reto. Entonces, movilidad, crecimiento, personalización, ¿no? en un ecosistema de, creo que son 4 millones o 5 millones de podcasts ya, ¿cómo podemos descubrir? ¿Cómo podemos, tanto desde el punto de vista del usuario con la personalización, como también desde el discoverability, cómo podemos hacer que Carlos Galán se entere de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que estos son los principales retos. Bueno, hago un pequeño apartado que no he dicho al principio, que al final vamos a disponer de 15 minutos para que hagáis seguramente preguntas más interesantes que las mías, o sea que por si queréis ir preparándolo. Siguiendo con los retos y desafíos, por ejemplo, ¿cómo está trabajando Spotify para fomentar la diversidad y la inclusión en el contenido de los podcasts, en la plataforma en general? Bueno, ya veníamos con una experiencia tremenda con la música, ¿no? Tenemos programas como Equal, que han funcionado tremendo en la música, que es apostar por artistas emergentes en comunidades determinadas, ¿no? Underserved. Y gran parte de ese knowledge lo hemos ido aplicando a programas con el podcast, ¿no? Desde Sound Up que hicimos en Italia, que hemos hecho en Argentina, en Estados Unidos, a otros programas como los Creator Days que hemos hecho donde priorizamos, hasta dentro de la compañía programas como Amplify que es más internos, que es las propias comunidades dentro de esas oficinas se articulan y se organizan para hacer programas de social impact. Yo creo que al final hay una cosa, mira, lo voy a decir que estoy en Madrid y me hace mucha ilusión. Es una pena que no haya nadie voy a hacer un poco de política, ¿no? Yo recuerdo hace 4 años que había una de las quejas que decían este gobierno no va a funcionar porque es un gobierno Frankenstein. ¿Os acordáis de esta? Sí. Perdonad, la sensibilidad. Es que España es Frankenstein, ¿no? Esto tan simple, que es tan diversa, se aplica al mundo del podcast, ¿no? Y al mundo de los oyentes de podcast. Al final, tú escuchas a gente que se parece un poco a ti en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, lo que te decía antes, cómo podemos asegurarnos que el contenido adecuado llega a los... Es el principal motivo de diversidad. Ese es el principal. Y luego invertir en aquellas comunidades que están, por razones determinadas por cada uno de los países o de los mercados, ayudarles a desarrollarles, ¿no? Hay voy a ponerte una anécdota que parece muy así, pero que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Que hicimos un programa en Brasil que se llama, creo que era Podcast Academy o Sound Up, uno de estos dos. Y hicimos una reunión y era directamente a jóvenes creadores, Gen Zers, creadores de la comunidad negra, de la periferia. No sé si conocéis mucho Brasil, pero Brasil tiene el 52% de la población negra. Pero la riqueza obviamente no está demasiado bien distribuida, ¿no? Entonces, hablando con agentes sociales, con demás, ¿qué es lo que podemos hacer para activar esa comunidad de creadores que son...? Y nos dijeron, bueno, la primera barrera es el equipment. Ellos, pues, claramente, esto pues, tienen que dar, ¿no? Y nosotros pues, les dotábamos de portátiles, ¿no? Compramos portátiles, micros y demás. Y al primer día que los juntamos todos en una sala, 2 vienen sin portátil. Y eso lo hemos tenido que vender para comer. Claro,
a veces tú entras y eso es un golpe de realidad. Ok, el programa está de entrada, tenemos que, y en el siguiente programa lo rehicimos para que las necesidades más básicas, ya entendimos, ok, hay que pagar a estos creadores por adelantado un fee para que puedan enfocarse en este momento determinado, en esa creación. Bueno, dos de esos podcasters que hacemos fueron número 1 y hoy es número 5 Psicología en la Práctica o número 4 de Brasil. Es decir, el talento está, solo hay que entender bien las barreras que dificultan o amplifican esa falta de diversidad dentro del ecosistema. Bueno, Spotify es una plataforma que empieza con la música y luego los contenidos de palabra, digamos, los podcasts, lo conversacional, etcétera, entra. ¿Cómo se complementan los podcasts y la música en la creación de perfiles de audiencia? Es decir, ¿cómo hay algún tipo de complemento? Es decir, ¿tenéis definido un consumidor de podcast que también consume música de una manera concreta? ¿Está sirviendo, creéis, la plataforma como vínculo para conocer el mundo del podcasting? Sí, absolutamente, ¿no? Y además, intencionalmente reforzamos esto. Lanzamos una herramienta para los creadores que se llama Music and Talk, que no sé cómo se traduce en español, que yo creo que es música y charla, gracias, que es exactamente esto, ¿no? Se hace un playlist dinámico donde podías insertar canciones enteras, perfectamente pasando el revenue y obviamente, desde un punto de vista del usuario, el pase de un formato a otro es tremendamente orgánico. Y con el tiempo, Spotify hemos mejorado muchísimo la experiencia de usuario con respecto a los dos formatos. Y desde el punto de vista del creador, es algo que seguimos explorando muchísimo. Voy a poner 2 ejemplos que para mí son radicales, ¿no? Que uno era en Estados Unidos, un podcast que hicimos con J Balvin, con José, que se llama Made in Medellín, ¿no? Y otro que todavía tenemos en Brasil que se llama Mano a Mano, que es con Mano Brown, que es este gran MC y demás, ¿no? En el primer ejemplo me parece muy relevante porque yo recuerdo que lo que queríamos hacer era la historia del reggaetón contada por J Balvin, que te va a encantar este. Y yo recuerdo que José, teníamos los guiones y José me llama al manager y me dice, no, si quieres grabar a José, y estaba en Sao Paulo en el primer festival, el primer All Ears que hicimos la compañía. Y me llama el manager, esto era un sábado, me dice, si quieres grabar a José, el lunes en Nueva York a las 11. Y yo, ok, fenomenal, vamos para allá. Y vamos para allá, que era invierno, verano, y con el tal llego, y además en aquel momento me acaban de dar una noticia un poco así con mi madre, que no me ponía de la mejor de los humores, ¿no? Y recuerdo al estudio, le pasamos los guiones y dice, no, sabes, no lo voy a leer. Yo, vamos a ponernos a hablar y a ver la vibra que nos da esto, y hostia, me va a costar, porque yo no soy un experto de reggaetón. Y dice, no, pero va a salir bien. Y claro, nos sentamos a hablar. Y claro, yo venía con un humor bastante oscuro por el tema de mi madre y él pues no estaba pasando por un gran momento, ¿no? Y al final fue una conversación de 3 horas sobre salud mental, sobre el papel de la familia y demás, ¿no? Y salimos de allí y los dos miramos y decimos, esto no es el reggaetón, de la historia del reggaetón, y dice, ¿tú estás ok con que utilicemos esto y hagamos algo en esto? Totalmente. Has hablado de algunas personas, ¿nos das permiso para hablar con tu madre? Y llamó por Facebook a su mamá, mamá, te va a llamar fenomenal. Ese podcast fue un éxito total. Y fue un éxito total por 2 razones. Una, que es la más obvia, porque un ídolo, alguien al que el público admira, se mostró vulnerable por primera vez hablando de sus problemas o sus retos de salud mental, ¿no? Y la otra, que esta nos hemos dado cuenta después, es porque la gente espera de los músicos cierto compromiso, cierto referente. El paso que hay de un músico, de un creador a un creador de podcast, puede ser bueno, puede ser súper interesante. De hecho, aquel podcast fue tan relevante para el consumo de su propio podcast como para un push en su música, ¿no? Y ahí empezamos a recibir pues, muchos músicos queriendo haciendo podcast, ¿no? Pero fue tan relevante hasta el punto que el tipo, en la media parte de la Super Bowl, donde salió Shakira y J-Lo, ¿era? Shakira creo que no cantaba. Un día hablaremos de esto. Vale. Y salió Bad Bunny y José. Y José se hizo un hoodie con el cover del podcast. Esa fue la primera vez que dijimos, espera un minuto. El paso orgánico de un creador de la música es simple. Podemos hacer más de esto. Así que, tanto desde el punto de vista, resumiendo, que me lío, desde el punto de vista del consumidor, tanto como desde el punto de vista del creador,
la música y el podcast están absolutamente conectados. Lo creo de verdad, honestamente. Bueno, y el cliente premium de pago, ¿qué importancia le da a los contenidos no musicales? ¿Son estos un elemento de atracción ya claro para una plataforma como Spotify? O sea, ¿el podcast atrae también la suscripción? O sea, gente que consume solamente podcast. Pues tendría que mirártelo por mercado, pero yo no... Es decir, las estrategias que marcáis dentro de Spotify, me imagino que bueno, hay una cabeza, digamos, que es de contenidos sonoros, digamos, de podcast y otra de musicales, ¿no? Sí, pero la experiencia de usuario... claro, es más global. Para con el podcast, perdona, la experiencia de usuario de podcast en la plataforma es exactamente la misma para el usuario de Premium que para el usuario de pago. Sí, sí. Perdón, para el usuario free, exactamente la misma. Totalmente on demand, totalmente con los mismos anuncios, es exactamente la misma. Entonces, si tú quieres consumir podcast en Spotify, tu experiencia, tu acceso va a ser exactamente el mismo si tienes una suscripción con nosotros o no. Es exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que imagino que es a lo que te refieres, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los suscriptores? Pues tendría que mirártelo. Definitivamente, yo soy de los que piensa que si tú pagas una suscripción, pues si tiendes a pagar, pues consumes más, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, al Bueno, no haber lo diferencia... consumes limpio, sin publicidad y esas cosas, ¿no? Claro. En nuestro sistema de suscripción es música sin anuncios. Sin anuncios. Esto es muy importante, porque los podcasts al final, y yo soy un firme, Javier, no Spotify, firme defensor de esto, los creadores deben tener la absoluta libertad de monetizar tanto como ellos quieran, con independencia de la plataforma donde van a parar. Y entonces ahí, si está embedido en el audio, eso es muy complicado de quitarlo. Pero supongo que con el tiempo pues todas las plataformas evaluaremos Pero ya te digo, es difícil de assess porque es la misma experiencia de usuario. Pero, por ejemplo, en el caso de la pandemia sí que, por ejemplo, habéis percibido una mayor acercamiento, ¿no?, a las plataformas, ¿no? Absolutamente. Sí. Pero es que en el caso de la pandemia hay muchos factores que tienen un impacto sobre ese incremento del consumo. El primero, todos nosotros nos regalaron un tiempo que tuvimos que aprender a gestionar. Claro. De repente tú estabas en un sitio donde no estabas acostumbrado a estar y donde no estabas acostumbrado a hacer nada con ese tiempo, ¿no? Y en esos espacios donde nos vimos descubriéndonos, yo qué sé, había quien hacía pan, ¿no? Sí, que ahora parece muy lejos, pero se agotó la harina. Sí. Se agotó la harina. Y dices, hostia, uno esperaría que luego hubiera muchas panaderías, pero al final no. En aquel momento la gente nos dimos el permiso de descubrir el formato en nuestros propios términos. Y además, como teníamos tantísimo tiempo libre, nos dimos el permiso varias veces. Una de las cosas que supongo que otras plataformas pueden relate to es, ¿cómo conseguimos generar el hábito de consumo de podcast? Claro, y cuesta, ¿no? ¿Cuál es el momento? Pero claro, en la pandemia había tantos momentos que llenar que mucha gente absolutamente se enganchó al formato, porque es un formato tremendamente entretenido. Total. Sí, yo en mi caso hablábamos antes de Dover, nosotros multiplicamos por 10 las escuchas que tenía ese disco, el Devil Came to Me, precisamente el análisis que hicimos, claro, que mucha gente empezó a consumir Spotify y al final, claro, la primera vez que tienes Spotify no vas a la lista de las novedades del viernes, no tienes ni idea, ¿no? Es como, hostia, ¿qué escuchaba yo cuando tenía tal, ¿no? Entonces, al final se nota mucho. Eso hacen los boomers y los millennials, como tú y como yo. Y también falta que desde el punto de vista de los creadores dispusieron de más tiempo para explorar el formato en sus propios términos. Entonces se disparó la ingesta de podcast y se disparó el consumo de podcast. Genial. Pues nada, yo te voy a hacer la última y luego os doy pie por si queréis profundizar o reflexionar o hacer una pregunta. Bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que está interesado en crear un contenido exclusivo o un original para Spotify? ¿Qué tipo de contenido, temas crees que tienen más posibilidades de éxito? Ya sé que al final eso no es relevante, pero bueno, si aquí hay mucha gente que está empezando en el mundo del podcasting y que tenía mucho interés en escucharte, ¿qué les recomendarías? Bueno, desde un punto, primero de todo, si yo supiera cuáles son los temas que funcionan, seguramente no sería molo. Sería molo, ganaría mucho dinero. Hay un par de cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Que es el compromiso que es el podcast. O sea, adquiere el compromiso que verdaderamente puedas. Obviamente, más frecuencia, más generación de hábito, más capacidad de construir tu comunidad, una comunidad más sólida. Punto número uno. Punto número dos, social media es fundamental.
para tener a tu comunidad engaged. No solo para moverla alrededor de los distintos temas o de los distintos espacios de conversaciones, sino también para enriquecerte y entender tu audiencia en qué está pensando, cuáles son sus trends, cuál es el marco mental en el que tal. Y segundo consejo que sí puedo dar, que parece obvio, pero a veces no lo es no hagas el podcast que el público quiere. ¿No? Haz el podcast que te define, haz el podcast del que tú dominas, del que te sientes confortable, de la disciplina que a ti te gusta. Porque al final, en el long run, digamos, vas a sentirte bastante desnudo con el podcast. Esto lo hemos hablado con algunos de los que están aquí. Un podcast requiere un nivel de compromiso que muchas veces traspasa el llegar o el trabajo del 9 al 5, ¿no? de 9 to 5. O sea, para mí define qué es lo que tienes que decir. Define muy bien cómo lo tienes que decir para llegar a esa audiencia con la que ya estás normalmente conectado. Y luego define los parámetros de áreas de compromiso los que tú... lanzar 2 capítulos una semana y luego estar 2 semanas sin lanzarlo y luego lanzar 3, generalmente es una mala estrategia de distribución. Eso es lo que les diría. Totalmente. Sí, no, me encanta porque, bueno, ya sabes, en Subterfuge Radio tenemos un claim que es la palabra es la nueva música y, bueno, pues al final no dejaré de reafirmarlo con reflexiones así. Pues, amigos, amigas, tenéis aquí al grandísimo Javier Piñol a vuestra disposición. Hola. Hola. Muchas gracias. Yo ¿Cómo te llamas? David. Hola, David. Soy Javier. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque ha sido una conversación muy entretenida. Y por venir. Gracias. Y yo quería preguntarle sobre cómo es el aspecto de la relación personal o de la relación como tal de una empresa tan grande como Spotify con los creadores de contenido a nivel personal o a nivel individual. Dale el micro a Molo. No, mira, yo lo voy a decir aquí públicamente, ¿no? Cuando Entiende tu mente empieza a petarlo, empieza a ir muy bien, creo que estábamos copando los mercados de Apple Podcast en LATAM. Yo era muy desconfiado, la verdad, porque además venía de la industria de la radio convencional y yo quería tranquilidad, quería tener control sobre la creación y demás. Entonces, bueno, había muchas plataformas que querían que estuviéramos con ellas, ¿no? Y todas geniales, ¿eh? O sea, es verdad que en el mundo del podcast me encuentro a gente que vale mucho la pena, pero al final somos personas, y yo siempre digo lo que has dicho tú ahora, ¿no, Javier? Que yo no negocio con Spotify, no hablo con Spotify, yo hablo con Javier. O sea, es un trato de persona a persona. Yo no firmo con una empresa, firmo con una persona. Y sí que es verdad que se lo tuve que currar mucho, Javier, porque yo iba con mucha desconfianza y fue un trato, una conversación y oye, mira, de cara, ¿no? Porque Javier es así, es de cara y si tiene que decir un insulto, pues te lo dice. A mí no me ha insultado todavía, pero seguro que otra gente sí, ¿no? Y es la forma, al menos es mi experiencia, es decir, yo me dio tranquilidad, me costaba mucho dar ese paso y estoy súper feliz de haberlo dado y muchos años después con ellos, en exclusividad, a mí... Es mi experiencia, es lo que os digo, no hablo por otros creadores que no sé cómo habrán tenido relaciones o no con otras plataformas. A mí Spotify me ha dado cariño, me ha dado espacio, me ha dejado probar cosas nuevas y nunca me ha dicho qué tengo que hacer o qué tengo que decir, ¿no? Es mi experiencia, ¿no? Así que bueno, esa es la relación que por lo menos te puedo decir que yo tengo con Spotify. Me tienes que invitar a una cerveza después. No, y que la has utilizado bien, la has utilizado bien porque además, bueno, has unido tu talento con su know-how y al final es lo que esa combinación, ¿no? Lo que hace. No mi know-how, ¿eh? No, el know-how, por supuesto. Respondiendo, gracias, Molo, si te debo 2 cervezas. Al final las empresas las hacen las personas. Cuando tú tienes un approach de Spotify, lo tienes un entendimiento, entendimiento de lo que es la marca, pero esa marca se construye a base de las personas que trabajan en ella. Y la verdad es que detrás de bambalinas no es distinto. No, o sea, cualquier Spotifyer que vayas a conocer por el mundo está genuinamente interesado en lo que estás haciendo, está genuinamente con ganas de ayudarte, porque tu crecimiento es nuestro crecimiento. Y al final, lo que quería decir antes de que Molo nos pusiéramos en el sálvame, es que la inmensa mayoría de los creadores latinoamericanos pueden decir que tienen el WhatsApp de alguien, de Spotify. ¿Miento o no miento? Y porque al final no es parece que es mucho, pero no es tanto, porque
nosotros nos alimentamos de lo que vosotros necesitáis para diseñar nuestras estrategias en el futuro. Porque algo que tenemos claro, yo creo que podemos hacer así los Spotify que hay aquí, es que los creadores van siempre 14 pasos por delante a lo que nosotros estamos. En música, en podcast y demás. Y tener el privilegio de estar constantemente oyendo, poniendo, escuchando. Uy, esto ya me lo ha dicho 4 personas. ¿Será que estamos haciéndolo bien esto? Porque esto son cosas... No. Así que no es tanto la compañía, sino lo que la compañía quiere que las personas sean y las personas hacen la compañía. Soy Rajoy ahora. ¿Te has dado cuenta? Totalmente. Aquí hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal, Javier? Mi nombre es Guillermo, muchas gracias. Hola, Guillermo. Te quería hacer una consulta. Vos hablabas de los creadores, lo importante que es cuando el podcast llegó a Spotify, trasciende la cantidad de podcast originales. Obviamente no podría Spotify tener podcast si solo tuviera los originales, tema estadístico. ¿Cómo es esa relación con los podcasters independientes cuando tú ves que en los charts, por supuesto, siempre encabezan los Spotify Originals y cuando la propia aplicación te tira muchas veces esos banners? ¿Cómo manejan esa asimetría de poder? Y por otra parte, la segunda parte de la pregunta es, hay un mito urbano de que el interés primigenio de Spotify en los podcasts fue que en la música tiene que compartir un 0,001 con el cantante y en el podcast no. ¿Y cómo se relaciona eso? Tomando la pregunta antes, con, por ejemplo, el del País de los Demonios que me ha encantado, que yo siendo un suscriptor pago, escuchaba el episodio con publicidad. Todo eso es una pregunta. Joder. Bueno, no voy a comentar leyendas urbanas, porque no soy fan, pero la desmiento. La desmiento. Cuando una compañía del tamaño de Spotify o de otras apuestan por un formato de esta naturaleza, el valor desde un punto de vista estratégico es bien más, va más allá, porque el nivel de inversión es importante, tanto de recursos humanos como de recursos económicos, ¿no? Entonces, dudo mucho que un día alguien se despertara y pensara que eso era la salvación del 0,0, no sé, ¿no? Con respecto a cómo conviven los originales y exclusivos con el resto de los podcasts dentro de la plataforma y cómo los originales se benefician de algunas herramientas que tenemos dentro de la plataforma, yo creo que esto se va a ir ajustando. Se va a ir ajustando con el tiempo porque, lo creas o no, todas esas herramientas que hemos ido usando para mostrar o para hacer descubrir esos shows que nosotros teníamos una relación más estrecha, las estábamos testeando. Algunas de ellas eran tan manuales que no te lo puedes ni imaginar de los manuales que eran. Y B, ya llevamos bastante tiempo compartiéndolas con algunos de otros creadores, ¿no? Pero claro, tú no puedes compartir algo que estás testeando porque no hay nada más decepcionante, ¿no?, que no cumplir expectativas, ¿no? Yo anticipo que esas herramientas van a ser distribuidas muchísimo más democráticamente porque ya están más consolidadas, Y con respecto al tercer tema, que hablabas de ser un usuario premium que está recibiendo un contenido con anuncios, ¿es eso, no? Pues es así. Es así. Y es así por muchas razones. Pero la principal es porque si no existe la música branded content, o si existe, ¿no? No sé, la manivía web, quizá, no sé, un jingles, ¿no? Pero si existe, nosotros lo distribuimos, ¿no? El contenido que va embedido, la publicidad o el sponsor y el host mention que va embedido en el audio, va embedido en el audio. Sí, sí, sí. ¿A la casa productora te refieres? ¿A la plataforma? Ah, pues fenomenal. Ok. Le escribo a Daniel, le digo. Yo creo que nuestra propuesta de valor es clara. Esto es música sin anuncios. Y dentro de la propuesta de valor de podcast estamos, como todo el mundo sabe, porque todo el mundo espero, confío, deseo, quiero que tengáis Spotify. Estamos testeando cuál es la mejor experiencia de usuario posible sin canibalizar las oportunidades de negocio de los creadores.
conforme vayamos avanzando en ese camino, conforme seamos capaces de proveer un ecosistema de monetización muchísimo más robusto para los creadores, estoy seguro que encontraremos la manera, porque lo hemos hecho antes y lo estamos haciendo ahora y lo haremos en el futuro. Encontraremos la mejor combinación posible de que la experiencia de usuario y las capacidades de los creadores de generar make a living out of this convivan en la máxima armonía posible. Pero se lo paso ya, Hola, buenos días. Mira, me llamo Cristina, estoy aquí. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal, Javier? Mira, nos has hablado de cómo se relaciona Spotify con los creadores, hemos hablado de todas estas herramientas, de los grandes con los pequeñitos. Yo soy pequeñita, tenemos podcasts pequeñitos, pero con una voluntad de ser mayor. Entonces, Pero tú eres grande. Sí, grande también, pero ya me entiendes. Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos quizás un ejercicio de futurología, ya que hemos hablado un poco del pasado, de dónde estamos y dónde vamos. Desde el lugar en el que estáis, ¿cómo crees que en 5 años, por ejemplo, ya que veo que el mundo del podcast va rapidísimo, cómo en 5 años puede cambiar este mercado? ¿Qué nos podemos encontrar? Y ¿qué situación o en qué posición vamos a estar los creadores en él? Bueno, un pequeño disclaimer. En el 2004 yo iba en un vuelo de Vueling y Vueling tenía una revista que se llamaba Ling. Y en aquella revista estábamos de gira con cómplices. La abro y pone, Apple va a lanzar un teléfono. Y yo dije en abierto, en voz alta, se van a estrellar. Esas son mis capacidades de leer el futuro. Entonces, puestos a hacer bola de cristal, yo creo que vamos a un futuro donde las herramientas de descubrimiento y las herramientas de monetización se dispararán, se perfeccionarán y darán un mejor soporte, sobre todo a los creadores, flexibilidad a los creadores para usarlas en su beneficio y sobre todo credibilidad o usabilidad a las marcas para confiar en ellas. Yo veo un futuro donde al final los creadores tendrán el 100% del poder de decisión con respecto a sus creaciones, que podrán negociar de tú a tú en función de su leverage con las distribuidoras de contenido. Y veo posiblemente un futuro, y eso soy yo, no Spotify, donde se acabará monetizando el engagement y cada vez más los creadores serán los propietarios de decidir qué hacer con su creación a todos y cada uno de los niveles. Eso es lo que creo. Creo que el modelo que está fenomenal, que estamos más acostumbrados desde un punto de vista de modelo de negocio, que es yo pongo contenido en una plataforma y se sirven unos anuncios de los cuales tengo cero control de lo que hay y tampoco tengo demasiado poder de negociación, creo que este modelo tarde o temprano será obsoleto porque cada vez más los creadores tenéis la absoluta necesidad de asociaros con un número de marcas o con un número de sectores determinados, ¿no? Y también creo que, y ahí sí que Spotify estoy a nivel personal, si estoy en Spotify o no, esta es otra, pero a nivel personal estoy muy confiante que dará muchas opciones y tipos de monetización y herramientas de monetización a los creadores, porque la misma herramienta no sirve para todos los creadores. Tú has empezado diciendo erróneamente que eres pequeña, pero tú tienes una serie de valores, ¿no? Esa audiencia pequeña seguramente está mucho más engaged, está mucho más que una audiencia un poco más grande. Aquí Diego seguramente utiliza el social media de una manera bastante más impactante que Molo, ¿no? ¿Cómo dotamos a los creadores de herramientas para ser capaces de monetizar todo su portfolio de contenido, sea el que sea? Yo creo que vamos ahí. Eso es lo que creo. Nos dicen ya que tenemos que terminar, fenomenal. que viene Tabu ya con la guadaña, lo siento. Oye, muchísimas gracias, de verdad, Javier, un auténtico placer, un honor contar con tu testimonio, por lo que representas a nivel personal, profesional, por representar también a Spotify, que han hecho mucho también por Estación Podcast, y también aprovecho a Edu y a todo su equipo de agradecérselo personalmente aquí en esta manera pública. Así que nada, un honor y muchísimas gracias a todos por venir a escuchar a este genio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos las gracias a Carlos, a Javier por esta interesantísima conversación, este diálogo. Vamos a seguir en directo, estamos en nuestro canal de YouTube y con todos los que estáis aquí presencial,
con uno de los puntos fuertes del día, que es el podcast Un tema al día, un podcast del diario.es con Juanlu Sánchez. Y os vamos a pedir que para iniciar este podcast le recibamos a Juanlu con un fuerte aplauso.